Hola chiquillas, hola chiquillos, esperando que estén todas y todos muy, pero muy bien. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? No sé, no, sí, yo sé lo que vamos a ver. Vamos a ver la, cómo calcular la circunferencia o el perímetro del círculo. ¿Por qué? ¿Por qué el perímetro del círculo? Acuérdense que el perímetro es el contorno de una figura geométrica. Y nosotros en la clase del otro día veíamos que la circunferencia era el contorno. O sea, si hablamos del perímetro de la circunferencia, estamos hablando de la, perdón, el perímetro del círculo, estamos hablando de la circunferencia. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre entre círculo y circunferencia? Es que la circunferencia no tiene nada en su interior, en cambio el círculo sí tiene una superficie. ¿Ya? Entonces, vamos para allá. ¿Ya? Nos vamos a ir a nuestro texto de estudio, que nuestro Ministerio de Educación siempre nos entrega, ¿ya? Y vamos a decir, ¿qué es el perímetro en una figura geométrica? ¿Qué debes hacer para calcularlo? Ah, el perímetro ya sabemos que es el contorno. Y como ya sabemos, el contorno de una circunferencia es, perdón, de un círculo es la circunferencia. Entonces, aquí estas dos señoritas, parece que una mamá y una hija, no sé la verdad, están midiendo. Ahora, ¿qué es lo que están midiendo? No sé. Preguntémosle, ¿qué están midiendo? No, pregunté a ustedes. Ah, oiga, no sean así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos quieren calcular cuál es el contorno de esta figura, entonces lo están midiendo. Ahora, para calcular siempre la circunferencia o el perímetro del círculo, nosotros podemos usar dos fórmulas, pero es lo mismo siempre, ¿ya? Entonces, como el contorno, lo vamos a calcular. Entonces, tenemos que para el perímetro de la circunferencia, ya dice poco, que tenemos dos veces que, porque acuérdense que siempre cuando calculamos el perímetro, sumamos todos los lados. Por aquí tiene infinitos lados, entonces, ¿cómo sumamos algo que es infinito? Entonces, como sumarlo así es como complicado, entonces, por esto no es infinito porque sabemos que parte y termina. Entonces sacamos la fórmula que es 2 pi por r. ¿Por qué? Lo que pasa es que en la antigüedad, el ser humano, ¿ya? O la ser humano también puede ser una mujer, ¿ya? ¿Qué descubrió? Que el radio o el diámetro de una circunferencia, si se dividía por su contorno, siempre daba el mismo número, 3,14, 15, y da un número constante que da al infinito. Nosotros, ese número se denomina número pi. Por eso siempre colocamos pi. Entonces, si ya sabemos que el diámetro, ya, ya, el diámetro, si nosotros dividimos el perímetro por el diámetro, siempre da 3,14, 15 y toda una cantidad de números. Entonces, si nosotros podemos calcular el diámetro, entonces si este está multiplicando, ya, perdón, si este está dividiendo, operación inversa, multiplicando, entonces nos va a quedar que el perímetro es igual a 3,14 por el diámetro. Entonces, para el perímetro, conociendo el diámetro, solamente multiplicamos diámetro por pi. Y esto es el valor del diámetro por 3,14. Ahora, si nosotros ya sabemos que el diámetro es toda la línea que separa pasando por el punto centro, y el radio es la mitad del diámetro, entonces son dos veces el radio, ¿cierto?
porque tendríamos radio más radio nos da un diámetro. Entonces son 2 veces el radio. Por eso aparece ese 2. Entonces tenemos la fórmula. Si nos dan el radio, es 2 veces el radio por pi. Si es solamente nos dan el diámetro, es diámetro por pi. Porque aquí está la fórmula. Ahora, ¿ese número siempre da? Sí, aunque usted no lo crea, de Ripley, siempre da. Siempre da. Siempre da. Siempre da. Siempre da. Siempre da. Entonces, nosotros tenemos para calcular el perímetro de una circunferencia o el perímetro de un círculo o el valor de la circunferencia, si conocemos el diámetro, vamos a ocupar la fórmula de abajo, que es diámetro por pi. O sea, el valor que nos den por 3,14. Siempre igual. Si conocemos el radio, vamos a tener que multiplicar 2 por el radio por pi. ¿Por qué yo lo escribí 2pi por r? Acuérdense que la multiplicación es asociativa. Da lo mismo multiplicar 2r pi que pi r2 que 2 pi r. Siempre da lo mismo. Da lo mismo. Las tres formas da lo mismo. Como suena más bonito, 2 pi por r. 2r pi no suena bien. ¿Ya? 2 pi por r. Siempre igual. ¿Ya? ¿Ya, chiquillas? ¿Ya, chiquillos? Sí, profe. Uy, qué buena explicación. No, mentira. No es la mejor explicación, pero sí es así. ¿Ya? Entonces, nosotros siempre vamos a tener, ¿ya? Que para calcular el diámetro, perdón, el perímetro, el contorno de una circunferencia, vamos a usar este mismo. Aquí, si aquí aparece pi, 3,141592,6, y ojo, que esto sigue, inclusive antiguamente, siempre cuento esta anécdota y a nadie le importa, pero antiguamente, ¿cuál era el negocio de los matemáticos? Aprenderse la mayor cantidad de números decimales de pi. Y el tipo que se saben 100 números de corrido. La verdad es que a mí me interesan los dos primeros. 3,14. Profesor, usted me dijo 3,1415. Sí, ya, porque yo llevo muchos años haciendo, entonces me lo sé. Pero lo que importa es los dos primeros decimales. ¿Ya? Entonces aquí dice aproximadamente la unidad 3, aproximada la centésima 3,14. El que más se ocupa es este. ¿Ya? Obviamente, entre más decimales, más exacto es el cálculo, ¿ya? Pero nosotros con 3,14 ya nos va a servir, ¿ya? Entonces, expresión para calcular el perímetro, eso ya lo hicimos. Entonces, si considerar 3,14, si vale el diámetro, ya sabemos que para el perímetro, perdón, para el perímetro va a ser diámetro, que es 8 por 3,14. 8 por 4, 8, 16, 24, ¿no? Sí, 24, 32. 2, sobran 3. 8 por 1, 8, 8, 9, 10, 11. Me sobra una. 8, 16, 24 más una, 25. Y como tengo dos decimales, C, centímetros. Ahora, y aquí yo lo que siempre les digo, que es perímetro, como aquí me están dando el radio, uso la fórmula del radio. Acuérdense que 2 pi por r, que es lo mismo que decir 2r pi, ¿ya? ¿Ya? O pi 2r, da lo mismo. Entonces, 2 por 3,14 por 12. ¿Ya? Aquí 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 1, 2, 2 por 3, 6. Por 12. Multiplicamos. 8 por 2, 16. 1, 2 por 2, 4 y 1 son 5. 2 por 6, 12. 1 por 8, 8. 2, 1 por 2, 2. Y 1 por 6, 6. Sumamos 6, 8 y 5 son 13. 1, 2 y 2 son 4 y 1 son 5. 6 y 1 son 7. Como tengo dos decimales, 75,36, que son centímetros. ¿Se fijan? Siempre igual.
la fórmula del perímetro usando el diámetro, la fórmula del perímetro usando radio. ¿Se fijan? Eso es todo. Ya no hay más. Entonces, para calcular, acuérdense, si me están dando el radio, si me están dando el radio, siempre va a ser 2pi por r. Si me están dando el radio, 2pi por r. Y reemplazamos 2, pi siempre va a ser 3,14, excepto que se lo digan de otra forma, por 25. Lo mismo acá, 2 por 3,14 por 50. ¿Ya? Siempre igual. Ojo, 2 por 25 son 50. Siempre yo tengo, acuérdense chiquillos, siempre tengo que usar lo que sea más fácil para mí. ¿Ya? En este caso me es más fácil multiplicar 2 por 25. 2 por 5, 10, 2 por 2, 4 y 1 son 50. Y digo 5 por 4, 20. 2, 5 por 1, 5 y 2 son 7. 5 por 3, 15. Ahí hago el 0, tengo dos cifras decimales, coloco, ¿se fijan? Ahora 2 por 5, 10, o sea, aquí me da 100 por 3,14. 1 por 4 es 4, 1 por 1, 1, 1 por 3 es 3, tengo 2 0, coloco los 2 0, tengo dos decimales, entonces me da 314. ¿Se fijan? Siempre igual. Ya yo no tengo que ir más allá de lo evidente. ¿Ya? Entonces, ahora, siempre lo mismo. Aquí dice determina el radio o diámetro, guíate por el ejemplo. Aquí tenemos que hacer todo lo contrario. Ya sabemos que el perímetro es pi por diámetro. Entonces, si tengo que calcular el diámetro, pi, ¿qué es lo que pasa si está multiplicando? Operación inversa. Entonces, pi, perdón, el perímetro dividido por pi me va a dar el diámetro. Ahora, si es 2pi por r, 2pi por r, para calcular el perímetro, perdón, si tengo que calcular el radio, si estos dos están multiplicando, dividiendo. Entonces, perímetro va a ser partido por 2pi, es igual al radio. Se acabó. Reemplazar y empezar a dividir. Aquí está la fórmula y eso es todo. Ya pues, chiquillos, esperando que estén bien, se cuidan, cuiden a sus seres queridos. ¿Ya? Hagan estos cálculos, piensen bien cómo lo tienen que hacer. ¿Ya? Un abrazo virtual, se cuidan ustedes y a su familia. Como siempre les digo, nos estamos viendo. Chao, chao.